Bueno, decía eso, ¿no? Que en estos últimos 10 años, estoy muy metido, ¿no? En los comedores, en la alimentación, en problemas de alimentación. Entonces, bueno, pues Gema, Juana, de Avanzando me propusieron hacer un curso relacionado con la alimentación. A mí esto me da mucho miedo porque normalmente cuando hago estos cursos que van dirigidos a profesionales, además suelo hacerlo con otro profesional. Ahora veréis que la evaluación, la valoración y la intervención de los problemas de la alimentación es muy compleja. Pero claro, además hay tantas casuísticas como personas estáis estáis 452 personas, ¿no? Pues hay 452 casuísticas distintas en alimentación. Entonces, bueno, un poco lo que propusimos, en principio iba a ser presencial, pero bueno, ya que me han dado la oportunidad de hacerlo online, ellas siempre cogen cualquier pañuelo que arrojamos, de hecho este me lo echaron ellas, ¿no? Yo creo que esta formación online tenemos que un poco relativizarla, ¿no? Vamos a hablar de integración sensorial, los problemas de integración sensorial en la alimentación, pero no vamos a abarcar todas las casuísticas. Aún así, ahora veréis, ¿no? que porcentualmente pues son un porcentaje muy alto de los problemas que se pueden dar en alimentación. Entonces, bueno, os anticipo que se van a generar muchísimas preguntas. Después de que termine, ¿no? Estaremos 1 hora y cuarto, 1 hora y media charlando, bueno, estaré yo charlando, y después haremos las preguntas, ¿no? Va a haber muchísimas. Sí que os anticipo que todas las que tengan que ver con casuísticas personales os pido que por favor contactéis conmigo por cualquiera de las vías habituales, por mail o al centro, porque no vamos a poder responder a todas estas. Entonces vamos a hablar más de las cuestiones que veamos durante la comunicación. Y bueno, un poco recordando, ¿no? Recordando cursos y formaciones que he ido haciendo, que he ido recibiendo y que he ido impartiendo sobre integración sensorial, pues me surge un poco, sobre integración sensorial y alimentación, me surge un poco la pregunta, ¿no? Así que es un poco la que tendremos que ir respondiendo, de cuánto de lo que vamos a ver se puede considerar sensorial, se puede considerar conductual, se puede considerar un problema de praxis y de ideación, un problema de inflexibilidad cognitiva, ¿no? Entonces, yo sé que todas estas dudas van a ir surgiendo. Entonces, es importante que relativicéis lo que vamos a ver, porque van a ser solamente 3 horitas, y yo voy a intentar dar explicación a las dificultades en la alimentación desde el paradigma, desde el marco teórico de la integración sensorial. Pero muchas veces, lo sé porque esto suele ocurrir en los cursos, muchas veces la explicación es mucho más amplia. No es que yo diga que la otra explicación no está bien dada. Hay inflexibilidad cognitiva y esto provoca que un niño no quiera tomar un determinado alimento, ¿no? Pero yo voy a intentar dar esa explicación sensorial, ¿vale? No excluye al resto, quiero que desde el principio lo sepáis. Y bueno, sin más, pues si os parece, vamos a empezar a hablar de alimentación. Para que sea más fácil de seguir para todas, he preparado una comunicación y es posible que tenga algún fallo porque ya os digo que es que he estado hasta las 3 de la tarde trabajando con los peques. Entonces, bueno, nos hemos incorporado a tope, no podíamos hacerlo de otra manera, estaba todo el mundo deseando, entonces, bueno, pues si hay algún fallito os ruego que me lo perdonéis, ¿vale? Comparto la pantalla. Me tienes que autorizar. ¿Curro ya? Creo que no se ve todavía en mi pantalla, ¿no? No, no se ve, no. No. A ver. A ver, ¿ya? A ver.
¿Ahora, Curro? Ahora, sí. Ahora sí. Bueno, pues siempre que hacemos un curso de alimentación empiezo con esta foto, porque esta foto para mí es muy sugerente, ¿no? En realidad, lo que estamos viendo es a un bebé que está comiendo. Y entonces, ¿no? Cuando los cursos son más dinámicos, pues pregunto, ¿qué se ve aquí? ¿No? Y entonces, pues las respuestas suelen ser, se ve a un niño nutrirse, ¿no? Se ve a un niño en movimiento, dinámico, disfrutando. Se ve a un peque que se está ensuciando, es decir, que tiene una relación con los estímulos sensoriales de la alimentación, pero él está tranquilo, está disfrutando, ¿no? Esto es lo que debería ser la alimentación, ¿no? Y, pues por desgracia, los que trabajamos en educación especial, pues sabemos que muchas veces esto no es lo que ocurre. Lo que suele ocurrir es esto otro, ¿no? Que nos encontramos a las pobres mamás como auténticas heroínas luchando por algo que muchas veces no comprenden, ¿no? Porque tenemos la carga emocional que tiene para una mamá, para un papá, saber que su hijo no se está nutriendo de forma adecuada, pues es una carga muy fuerte, tan fuerte que muchas veces los peques las utilizan, ¿no? Después veremos, bueno, después no, el próximo día, el 28, veremos que a nivel de intervención recomendamos que los papás, por esa carga emocional, pues comiencen en esto de introducir alimentos y de modificar la alimentación después de que lo hagamos los terapeutas, ¿no? Pero realmente 3 veces al día, una mamá se encuentra con que tiene que hacer un esfuerzo de media hora, de 45 minutos, que es casi de superheroína, ¿no? Por otro lado, esto es lo que nos encontramos en los niños, ¿no? Los niños muchas veces no quieren comer, ¿no? Es de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? De estos peques que no quieren comer, que no quieren lo que les vamos a dar, que algo que tendría que ser disfrutar, nutrirse, estar con los demás, pues salen corriendo en cuanto pueden. Y después, por otro lado, no, pues el papá muchas veces pues está ahí detrás de la puerta, es un poco, ¿no?, los roles que me he ido encontrando, porque yo he tenido la suerte de trabajar la alimentación en distintos ambientes, en mi No, si le centro, das ahí es cuando te ven. en las casas y también en los colegios, ¿no? Entonces, muchas veces esto a los papás nos desborda, ¿no? Ese momento que podría ser la cena, que podría ser la comida, pues se convierte en un auténtico suplicio. Entonces, muchas veces lo que hacemos es que nos escondemos, nos vamos por detrás. Entonces, un poco lo que vamos a intentar durante estas 3 horas es armonizar esto un poco. Yo siempre no os he puesto las fotos, si queréis los estudios, pues he preparado como mucha documentación, he leído mucha literatura sobre el tema, pero los estudios lo que nos vienen a decir es que hay un porcentaje muy alto de niños que tienen problemas con la alimentación, ¿vale? De un tipo o de otro. Algunos puede ser que les falte un poquito de hierro y sería una cuestión más nutritiva, ¿no? Pero es un problema muy común en la infancia. ¿Vale? En el caso de educación especial, lo que hablan la mayoría de los estudios es de un porcentaje altísimo, de hasta el 80%, de una manera u otra han tenido dificultades con la alimentación, ¿vale? Las dificultades con la alimentación pueden tener pues distintos orígenes, ¿no? Neurológicos, mecánicos y estructurales, ¿no? Una mordida anterior abierta o estructuras orofaciales, ¿vale?, que están dañadas. Por otro lado estarían los problemas conductuales, ¿no? Los estudios recogen los problemas conductuales y dentro de estos es donde englobaríamos a los problemas de integración sensorial, problemas cardiorrespiratorios y dificultades metabólicas, ¿vale? En cuanto a la relación de problemas de alimentación o de selectividad alimentaria con problemas de integración sensorial, hay bastantes estudios que correlacionan, ¿no? Un perfil sensorial, un niño que tiene dificultades con el procesamiento sensorial va a tener problemas de selectividad alimentaria.
Y hay estudios que van más allá, ¿no? Y que nos hablan, por ejemplo, de la importancia de un sistema como es el táctil. La mayoría de las veces pensamos que nuestros peques rechazan a lo mejor un plato muy desorganizado porque visualmente no se organiza, o por olores, ¿no? Y sabores, pero sabemos que hay un sistema que es el táctil, hablaremos un poquito de él porque tenemos que hablar de integración sensorial un poco, que este sistema, la defensividad táctil, la hiperrespuesta táctil, tranquilas que hablaremos un poquito sobre esto, genera muchos problemas de selectividad alimentaria. En la literatura se habla de niños quisquillosos, se habla de alimentación selectiva, ¿no? Pero fijaos, hay un montón de estudios, además esto se viene haciendo desde los 60, 70, que nos dicen que hay una relación entre la temperatura del alimento. Cuando tú haces un estudio con gente y les cambias la temperatura, les cambia el gusto. Si les cambias el color, cambia la discriminación de la dulzura y la acidez. Si cambias el color, cambian los umbrales gustativos. Si estamos viendo cuánto sabe la sal, también cambia en función de la temperatura. La viscosidad cambia también la percepción de la sal y de la dulzura del alimento, ¿vale? Hay una gran interacción entre la textura, la viscosidad, la rugosidad de la textura y el sabor. Todo esto hay estudios que lo confirman. Bueno, como veis, hay muchos estudios y hay uno que me ha llamado mucho la atención, ¿no? Y es que cuando tú muerdes a una manzana, si te cambian la intensidad del sonido que produciría al morderla, ¿no? Si te ponen unos cascos y se modifica esa intensidad, cambia la sensación que tienes de la dureza de la manzana, ¿no? ¿Qué quiero decir con todo esto? Quiero decir con todo esto que nuestros peques con dificultades de integración sensorial, ya tengan síndrome de Down, ya tengan parálisis cerebral, ya tengan autismo, ya tengan cualquier otra necesidad educativa, necesidad de apoyo, tienen una sensibilidad especial a nivel sensorial, con lo cual ese rechazo no es tanto que sean quisquillosos, ese rechazo está más que justificado científicamente, porque ellos perciben de forma absolutamente alterada los sabores y la percepción de los distintos alimentos. Os rogaría, somos ya 500, os rogaría por favor que silenciaseis el micrófono, porque es muy difícil mantener el hilo. Curro, voy silenciando, pero es que se van añadiendo y no me... Y es difícil. Sí, ya estamos 500. Yo creo que ya, bueno, 499, 500. Sí. Voy silenciando, Bueno, pero no puedo. Vale. Como os decía, los estudios hablan de niños quisquillosos, ¿no? O de alimentación selectiva, y realmente la percepción que pueden estar teniendo nuestros peques es muy realista, ¿no? En función, por supuesto, de su perfil sensorial, de sus necesidades sensoriales. Fijaos, y esto también me resulta muy curioso. Bueno, no es que me resulte curioso, es que me fascina. A nuestro centro todos los veranos hacemos un programa intensivo y uno de los grandes objetivos a activar, os decía, ¿no?, que en este programa que tenemos de verano, una de las cuestiones que siempre tenemos que abordar, y además en niños muy mayores muchas veces, es esto de la selectividad alimentaria, ¿no? De los problemas que tenemos para que tengan una dieta amplia, una dieta rica y nutritiva, porque nuestros peques son muy selectivos y tienden a tener como sus alimentos. Entonces, he visto cosas muy sorprendentes, ¿no? Y, por ejemplo, ¿no? Hay gente que dice, no, es que la Coca-Cola es normal que nos guste porque tiene un sabor, esto recuerdo que lo he oído, ¿no? Lo he oído a un familiar. Es que no es una cuestión de globalización, no es una cuestión... Pues bueno, cuando yo fui a Perú, la Coca-Cola no gustaba
y se bebía Inca Kola, que si la probáis, pues bueno, la primera vez probablemente no os guste mucho y según vais probándola, pues puede ser que os haga más gracia, ¿no? La Inca Kola. Los, la forma que tenemos de procesar la información de la alimentación está absolutamente condicionada por la cultura. Mi abuela nunca tomó Coca-Cola y cuando se la ofrecía, si la probaba, te decía que eso no había quien se lo tomase, ¿no? Que no estoy haciendo publicidad en contra de la Coca-Cola, ¿no? Sencillamente que algo tan habitual y a lo que, bueno, pues nos están incorporando a todos en nuestra dieta, ¿no? Pues resulta que cambias, modifica en función de la cultura. Y este verano pasado vino un peque maravilloso con mucha defensividad táctil, mucha hiperrespuesta táctil, mucha selectividad en todos los alimentos. Y nos pasamos muchas semanas trabajando la alimentación. Y bueno, ya sabéis que cuando se trabaja la alimentación, unas veces se gana y otras se pierde, ya iremos viendo qué estrategias vamos a utilizar. Pero bueno, parecía que todo iba bien. Sin embargo, había días pues, que los platos pues, volaban. Era una cosa... Entonces, era un peque con muchas dificultades de alimentación, ¿no? Y resulta que, como su padre venía de Argentina, bueno, pues un día quedamos en un pueblo de Segovia pues, para comer juntos, en Pedraza, ¿no? Y resulta que se sienta y le pide una milanesa, ¿no? Bueno, una milanesa es, bueno, que no se enfaden los que nos vean desde Argentina, pero bueno, es filete de vaca empanado, ¿no? Rebozado con pan. Si no me equivoco, espero no meter la pata. Bueno, el caso es que le pusieron un filete de vaca empanado así de gordo. Bueno, era un niño con muchísimos problemas de alimentación, pero no tuvo ningún problema para comerse la milanesa. Y eso que era un niño con hipotonía, con dificultades de procesamiento propioceptivo y vestibular, y eso hacía que su capacidad de masticación estuviera reducida. Sin embargo, no hubo problema. Es verdad que no masticaba mucho y los trozos pasaban grandes, ¿no? Que este es uno de los problemas que después veremos que pueden tener, que son problemas gastrointestinales, pero realmente algo que es dificilísimo que coman muchos niños, en su caso, como estaba incorporado totalmente en la cultura, no hubo ningún problema, ¿vale? Después tengo otro peque, Jorge, que tiene muchísimos problemas sensoriales, que cuando llueve se tiene que tapar, que toca las cosas, no quiere mojarse. Bueno, pues este niño, como tiene un problema metabólico y necesita comer mucho, pues tampoco tiene grandes problemas de alimentación y de selectividad alimentaria. Hay alguna cosa que sí, ¿no? Los fantasmicos he encontrado yo y seguro que hay alguna otra, ¿no? Pero come absolutamente de todo. Entonces, de aquí me surgen dos reflexiones, ¿no? Una, que tenemos capacidad para modificar estas dificultades sensoriales, ¿vale? Y otra es que esto es curioso, pero sucede de forma natural cuando tiene que suceder de forma natural. Pero ¿qué ocurre? Que la mayoría de las veces meternos en la alimentación es meternos a un laberinto donde muchas veces no sabemos ni a dónde tenemos que ir, a dónde tenemos que llegar. Más reflexiones que me han hecho los papás, ¿no? Ahora estoy trabajándolo específicamente con dos peques, ¿no? Y uno de ellos ya va a hacer 6 años, no tiene ya los 6 años, y los papás me decían, el papá decía, bueno, a ver, todos los niños terminan comiéndose un buen filete, ¿no? Y realmente esto no siempre es así, ¿no? Yo no sé si... Yo tengo, por ejemplo, un amigo que sigue comiendo purés con 30 y tantos años, ¿no? Entonces, el problema está en que si esto no va sucediendo de forma natural, si no somos capaces de ir reorientándolo, esto se puede enquistar, ¿no? Se puede sensibilizar y puede ser cada vez más complejo de abordar. De hecho, suele ser cada vez más complejo de abordar. No es lo mismo abordar un problema de selectividad alimentaria a los 2 años y medio
que a lo mejor todavía los papás ni siquiera le están dando importancia y no, bueno, es que le gustan mucho los purés, ahí todavía no le están restando importancia, pues ese momento es maravilloso para intervenir, porque en ese momento todavía sus patrones de alimentación son mucho más flexibles. Esto es como todo, ¿no? Cuando hablamos de plasticidad, no es lo mismo empezar a intervenir a los 2 años o a los 2 años y medio que empezar a intervenir a los 8 años, donde ya se ha hecho un poquito de bola. Aún así, hay luz al final del túnel. Bueno, entonces, cuestiones alimentarias que van a estar relacionadas con lo sensorial. Pues vamos a tener, un problema sensorial nos va a dar problemas conductuales. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor el niño quiere un alimento y no quiere otro. Y eso pues, puede generar una dificultad. ¿Y qué es lo que va a hacer un papá cuando sucede esto? Pues evidentemente un papá o una mamá no van a dejar de nutrir a su hijo. Se van a encontrar con una situación en la que el niño no quiere la ensalada, que es lo que nutritivamente le conviene, y sí que quiere un biberón de leche, el cuarto biberón de leche que se ha tomado hoy, o el quinto biberón de leche, con lo que todo esto supone, ¿vale? A nivel nutritivo y a lo mejor incluso de nivel de activación, ¿no? Porque hay estudios que pueden hablar de dificultades para procesar determinadas proteínas, ¿no? Y que eso pueda afectar al nivel de regulación del peque. Pero es evidente que yo a un niño no le voy a dejar sin nutrirse, con lo cual, si un niño aprende a manejar, perdonad por lo de aprende, ¿no? Pero empieza a controlar las situaciones de alimentación, por lo que puede ir generando, pues al final se van a ir dando muchas dificultades conductuales, ¿no? Tendremos que romper un poco con esto. Va a llegar un momento en el que, y vamos a ver, que por mucho que queramos intervenir con los problemas sensoriales, el primer requisito, me gustaría que hoy lo viéramos, es trabajar sobre cuestiones conductuales, ¿vale? El peque tiene que saber qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Y cómo va a ocurrir. Y para eso le tenemos que dar una pauta predecible, que normalmente está relacionada con estrategias cognitivo-conductuales. Os decía, ¿no?, que los problemas de selectividad alimentaria están muy relacionadas con una malnutrición. Yo he estado leyendo un poco sobre nutrición infantil, no es el tema, quizás esté por aquí un amigo que nos pueda ayudar, pero evidentemente hay niños que tienen tan restringida su dieta, que a lo mejor tienen tan restringida la dieta como que solamente consumen 5 o 6 alimentos. Evidentemente, esto no va a proporcionar los nutrientes en la cantidad que se necesitan cada uno que necesita el niño, con lo cual va a ser un niño que va a tener que ir al médico y va a tener que tomar complementos o va a tener que buscar otras estrategias para conseguir esos nutrientes, ¿vale? Pongo mal rollete en casa y un poco quiero volver a esto, ¿no? Cuando el niño no quiere comer lo que le proponemos, se genera mal rollete en casa y es como una desazón la que suelen tener las familias, los papis, que dificulta un poco el ver las soluciones. Habéis tenido tantas veces, habéis fracasado tantas veces, ¿no?, en esto que sería algo que os debería gustar a toda la familia, que cuando os enfrentáis a ello, bueno, pues ya lleva un poco de mal rollete o de pesimismo. Y ese círculo vicioso lo tenemos que convertir en un círculo virtuoso. Ya veremos un poco cómo, pero se puede hacer. Las comidas a mí me preocupan, ¿no? Porque yo siempre digo, por ejemplo, en las cenas no incorporéis alimentos, no es el momento de incorporar alimentos, porque si nos metemos en alimentos que pueden desregular, pues porque son nuevos, porque pueden generar problemas de conducta, porque van a aumentar los niveles de activación, pues eso afecta al sueño, y si afecta al sueño, pues ya la tenemos organizada también al día siguiente, ¿no? Después, las luchas de poder, que estaría también hablando de esto de lo conductual, pero de lo conductual con un poco, ¿no?, por ejemplo, recuerdo, ¿no?,
estamos aprendiendo a comer con un pequeño nuestro, ¿no? Con Juan, a cenar. Y Juan ya comía salchichas. ¿Qué ocurre? Que cuando Juan come salchichas, su madre le presta atención al otro hermano, que también, por alguna razón, yo creo que por, por un condicionamiento, había aprendido, ¿no?, que liándola en la comida, porque su hermano no tenía problemas de selectividad alimentaria, pues también se desregulaba y la liaba. ¿Qué pasó? Que Juan también dejó de comer salchichas. ¿Por qué? Porque cuando él comía bien, la atención se la prestaba. Entonces, se forma aquí, ¿no?, una lucha de poder, unos enfados entre unos y otros que al final generan ese malestar del que hemos hablado, ¿vale? Claro, decimos que muchas veces nuestros peques son inflexibles y que no quieren comerse a lo mejor un plato porque tenga 3 colores distintos. Bueno, pero es que ya hemos visto que los problemas de integración sensorial pueden hacer que la percepción sobre el alimento que está ahí varíe totalmente y el niño lo pueda ver incluso como una agresión, ¿vale? Y por último, la alimentación afecta totalmente a las relaciones sociales de la familia y del niño. Hay niños que no se pueden quedar en el comedor del colegio, que bueno, eso no tiene por qué ser malo, ¿no? Pero que si a lo mejor es algo que debería suceder, está condicionando ya la vida de sus padres, ¿no? O de toda la familia. Hay niños que no pueden ir a un restaurante a comer y tienen que llevar su propia comida. No por una cuestión de nutrientes ni de alergias, no, por una cuestión de selectividad alimentaria, problemas de integración sensorial. Entonces, teniendo en cuenta, ¿no?, si miramos el resto de la población, lo que es comer, lo que es alimentarse, estábamos deseando entrar en fase 1 para ir a un bar, ¿no?, para tomarnos una orejita, para poder disfrutar de ese momento con los demás, en el que una bebida y un alimento se convierte en algo social, ¿no? En España somos mucho de esto. Entonces, bueno, voy a leeros, porque yo creo que es un buen punto de partida, un par de testimonios que a mí me parece que habla un poco de lo que nos vamos a encontrar después, ¿no?, de lo que vamos a analizar después. Yo tenía un gran problema con la comida. Me gustaba comer cosas suaves y sencillas. Mis alimentos favoritos eran cereales. Esos eran los primeros alimentos que habían comido en mi vida y los encontraba reconfortantes y tranquilizadores. No quería probar nada nuevo. Yo era súper sensitivo con las texturas de los alimentos y tenía que tocar todo con los dedos para comprobar la sensación que producían antes de meterlo en la boca. Odiaba que me dieran alimentos mezclados como tallarines con verdura o la mezcla del pan con el relleno de los bocadillos. No pude nunca meter eso en la boca. Sabía que si lo hacía me sentiría violentamente enfermo. Me gustaba comer las cosas que estaba acostumbrado a comer. En este sentido, las personas con autismo nos dan una referencia de lo que es esto. Las personas con autismo de alto funcionamiento nos explican muy bien qué son estos problemas sensoriales y cómo afectan a ámbitos como la calidad de vida, ¿no?, como la salud. Fijaos, es que dice que se sentiría violentamente enfermo, ¿no? Así es como lo ve. Pero después, también al ámbito emocional. Habla de los alimentos como que los encontraba reconfortantes y tranquilizadores. Entonces, es importante que cuando abordemos esta situación de alimentación lo hagamos con esta perspectiva, ¿no? Porque a veces trabajar la alimentación nos va a llevar a un conflicto. De hecho, de las pocas veces que yo he pedido a una mamá o a un papá salirse de la sala, y siempre lo han hecho, ¿no?, y han confiado en lo que iba a ocurrir dentro, ha sido trabajando la alimentación. Porque os vais a encontrar con momentos de conflicto. ¿Qué ocurre? Que este momento de conflicto, si no tenemos claro que es para bien del niño, que es para que se sienta reconfortado, tranquilizador, nutrido, para que mejore su calidad de vida, si no tenemos esto claro, pues esta lucha está perdida, ¿no? Y además el niño lo va a saber y va a probar todas las estrategias, ¿no? Ya hablaremos de esto el próximo día, ¿no? Y cómo vemos que hay un pico muy alto, ¿no?, cuando cambiamos la forma de hacerlo y se disparan todas las conductas y todos los enfados de los peques, pero después la cosa empieza a bajar y empieza a ir un poco en esta dirección, ¿no?, de que el niño esté más tranquilo, de que pueda disfrutar de la comida.
¿vale? Entonces es importante que tengamos muy claro que lo que va a ocurrir cuando empecemos a trabajar la alimentación es algo que va a hacer que esta persona esté mejor nutrida, por supuesto, pero también emocionalmente más estable, va a poder relacionarse con los demás y va a ser una persona más sana, ¿vale? Este otro ejemplo también me encanta. Mi hijo Tomás, antes de que siquiera pudiera ver, ya había seleccionado una broma y le había dado, en mi opinión, demasiada importancia. Tenía solo unos días cuando empezó a reaccionar de forma inusual. Lo estaba amamantando. Descubrí que si cambiaba el perfume rehusaba mamar. No se trataba de un simple rechazo caprichoso. Tenía hambre, estaba perdiendo peso y estaba furioso. Se convirtió en un asunto de vida o muerte. Cuando yo usaba el perfume correcto y lo abrazaba, él era un bebé tranquilo y pacífico, ¿vale? Entonces, un poco lo mismo, ¿no? Habla de esta situación que genera la alimentación en la persona, ¿no?, que se está alimentando, en el bebito que se está alimentando, y a modo, y esta conexión que hay con la mamá, ¿no? Y cómo esa desazón se transmite, ¿no? Y corregulamos. Esto es muy de integración sensorial, ¿no? Se trata un poco de sentir cómo el otro siente. Una mamá que me cuenta muchas cosas, ¿no?, de cómo fueron los principios y habla de todo esto, de lo que habla es de la frustración como madre, ¿no? De decir, pero es que no lo estoy haciendo bien, es que no le estoy dando a mi hija lo que necesita, ¿no? Entonces, bueno, tened en cuenta que nuestros peques tienen una disfunción de integración sensorial que subyace a cualquier otra de las dificultades, como hemos dicho, a un síndrome de Down, a un autismo, y que está dificultando todo este proceso, ¿no? Que esto sea armónico, que sea bonito, que lo disfrutemos. ¿Vale? Entonces, pues un poco como definición, es un proceso, alimentarse es un proceso de interacción entre el niño y su madre, en el cual se asegura el equilibrio nutricional, se procesan experiencias sensoriales y emocionales que apoyan el desarrollo de habilidades físicas, cognitivas y afectivas, ¿no? No podemos separar la alimentación de todo esto, con lo cual, cuando el próximo día veamos estrategias de intervención, ya lo tenemos que tener ahí, ¿no?, en nuestra cabeza. ¿Hacia dónde vamos? Hacia crear un ambiente, hacia crear un afecto durante esta comida. Y a veces hay que cambiarlo todo, porque la situación anterior estaba viciada. Yo una de las cosas que hago, así os voy dando algunas cositas, es descontextualizar. Si yo voy a introducir un alimento, si yo voy a trabajar, me da igual, un objetivo de alimentación que está enquistado, que no está fluyendo, yo lo que hago es que me voy a otra habitación o incluso me voy a deshora, cambio un poco el contexto. ¿Por qué? Porque tengo que cambiar todos los parámetros anteriores, esas respuestas de ansiedad que estaban surgiendo, ese malestar que anticipa el niño, pues todo eso tiene que cambiar, ¿vale? Y muchas otras estrategias que veremos. No vamos a hablar exhaustivamente de la valoración en alimentación, porque además es algo muy complejo y multidisciplinar, ¿no? Pero tendremos el objetivo, ¿no?, de la alimentación. Bueno, aquí se me ha ido una flecha para arriba, ¿veis? Estas son algunas de las erratas que os decía. Esta flecha sería igual para abajo, ¿vale? El objetivo es la nutrición, pero está rodeando un contexto con experiencias previas, el desarrollo del niño, y hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque hay alimentos que sabemos que van a gustar más cuando son pequeñitos y hay alimentos que sabemos que van a gustar menos. Y hay alimentos que puede que en un momento dado gusten y a lo mejor llega a los 3 años, esto me ha ocurrido con mi hija que comía absolutamente de todo y forma parte del desarrollo que a los 3 se ponga muy cabezota y diga que no le gusta lo que le estoy ofreciendo, ¿no? Ya lo sabéis que a los 3 hay como esas luchas de poder, esos conflictos que tienen que ver con que el peque se está autodeterminando y decide elegir qué es lo que quiere comer, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado con cuestiones orgánicas y de salud. Fijaos, y esto es importante tenerlo en cuenta. Lo primero antes de hacer una intervención cuando hay selectividad alimentaria es hacer derivación a los profesionales, ¿vale? Al área de gastroenterología, da igual, a otorrinolaringología, si es un peque con muchos mocos que puede tener anginas, en fin, que todo esto puede estar favoreciendo, por ejemplo, el vómito. Hay que derivar
para que hagan un estudio exhaustivo. ¿Por qué? Porque todas estas malas experiencias pueden parecer que son sensoriales, puede parecer que es selectividad alimentaria y después realmente no serlo. Y es que realmente no están comiendo, no están nutriéndose de forma adecuada, pero por una cuestión orgánica, ¿vale? Las emociones, ¿no? Lo primero que os voy a proponer es que cambiemos de actitud cuando vayamos a comer. Y para eso muchas veces hay que ceder. Y en vez de que se coman 10, pues que se tome media y nos echamos unas risas juntos. Ya veremos un poco cómo esto se puede hacer y que sea compatible con una nutrición adecuada, ¿vale? Y tened en cuenta que todo lo que está sucediendo al final se termina convirtiendo en conducta, ¿no? Entonces todo eso lo vamos a tener que tener en cuenta y tendremos que valorar. Aspectos, ¿qué es lo que yo incluyo, ¿no?, en mi evaluación? Os digo así un poco por encima. En aspectos generales, ¿cuál es el motivo de la derivación y cuál es la perspectiva de los padres? Y esto da muchísima información, ¿vale? Hay padres, lo que os digo, que llegan con un niño de 3 años y no le dan importancia, pero lo ha mandado la pediatra. Perdón, me estoy pintando por aquí. Pero lo ha mandado la doctora, ¿no?, la pediatra, porque parece que sigue con purés todavía, ¿no? No pasa nada, o sea, quiero decir, no todos los padres saben un poco cuáles tienen que ser, pero es importante saber cuál es la perspectiva, o puede ser una perspectiva de alguien que lleva muchos años peleando con esto y que le está suponiendo un problema, pues eso, emocional y de ansiedad, ¿vale? Tenemos que ver cuál es el patrón habitual en la familia. ¿Y qué está pasando con las comidas? Por ejemplo, esto que hemos hablado antes. Hay papás que para no entrar en esta lucha de poder, pues directamente cuando han probado y el niño no quiere y tal, pues después le aportan, no voy a hablar de nutrición, ¿no?, pero sí a nivel calórico le aportan lo que necesita. Pero muchas veces sabemos que no es una nutrición adecuada. Conectar. Ahí vamos. Gracias, Gemma. Tendremos que hacer un listado de preferencias. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Pues porque queremos hacer que esto sea algo guay, ¿no? Entonces, si un niño viene a comer conmigo la primera vez, evidentemente yo le voy a poner a comer cuestiones seguras. Le voy a ofrecer otras cosas, le voy a decir a los papás que me traigan cosas, pero los primeros días va a comer conmigo. Y yo le voy a ir enseñando cómo quiero que coma. Y le voy a enseñar, por ejemplo, estrategias de regulación, o le voy a enseñar estrategias cognitivo-conductuales para que sepa cuánta cantidad tiene que tomarse, las veremos, ¿vale? Pero es importante hacer este listado de cosas que le gustan porque es la forma que vamos a tener de entrar. Y bueno, habrá quien no le guste, ¿no?, y que hable de motivación intrínseca hacia el alimento, pero en nuestro caso eso no va a funcionar. Entonces muchas veces tenemos que ver cuáles son los alimentos que más les gustan porque los vamos a utilizar como un acicate para que vaya probando y vaya teniendo experiencias gratas y buenas con otros alimentos, ¿vale? Os decía, a nivel orgánico es muy importante. Hay muchos niños que parece que lo que tienen son problemas de integración sensorial y lo que han tenido son problemas, por ejemplo, niños prematuros, han tenido problemas orgánicos. Los niños prematuros, muchos también tienen problemas de integración sensorial, pero todas estas cuestiones orgánicas hay que descartar, hay que evaluar o reevaluar que más o menos todo está dentro de parámetros donde podemos pedirle al niño que haga estos esfuerzos, ¿vale? Junto a las logopedas, pues vamos a hacer una valoración estructural, porque yo más o menos detecto cuando viene en alimentación si un niño tiene deglución atípica o si tiene mordida anterior abierta o cosas de estas sencillitas, ¿no? Pero lo ideal es que esta reeducación miofuncional la hagan las logopedas. Hay que valorar contextos y ambientes, lo que os decía antes, es muy importante saber dónde se está comiendo, cómo se está comiendo. En muchas casas la realidad que me encuentro es un niño que está comiendo en el sillón viendo una tele y un padre detrás dándole y el niño no está comiendo, el niño está engullendo. Es una forma de hacerlo, de verdad que no... Yo eso, puede haber momentos donde recomiende que lo hagáis, ¿eh? No lo estoy juzgando, ¿vale? Pero es importante ver cómo se está situando el momento de la alimentación, ¿vale? Y después tendremos que valorar a nivel de destrezas, ¿no? En qué punto está el niño. A mí, por ejemplo,
yo no mezclo objetivos, yo no pongo a un niño y le incorporo un alimento y a la vez hago que se lo coma él solo. No. ¿Por qué? Pues porque son dos objetivos y eso es muy complicado, ¿no? Ya hablaremos de esto el próximo día. Pero yo sí que, por ejemplo, tengo claro que si puedo, no voy a incorporar alimentos hasta que el niño sea capaz de comer por él mismo, o al menos con poca ayuda mía. ¿Por qué es esto? Porque cuando un niño empieza a comer él solo, cuando es él quien hace el esfuerzo, ahora os cuento una anécdota que me está viniendo a la cabeza, ese camino ya no es de vuelta. No es lo mismo que si yo le meto el alimento, que si se lo meto sin que se dé cuenta, que ya veremos que esto no se debe hacer, esto que con todo el cariño hacían nuestras abuelas, ¿no? No mentimos tampoco. Es que el niño coja el alimento y se lo meta en la boca. A veces hasta se enfada, os cuento la anécdota. Óscar en el primero o segundo programa que hicimos de verano, estaba comiendo tenía una alimentación específica, ¿no? Tenía un programa de alimentación específico y la verdad es que comía cosas pues, que no eran muy atractivas, por lo menos visualmente, ¿no? Yo no las probé, pero visualmente no lo eran, ¿no? Entonces, él no quería comer. Y en esto de que no quería comer, pues nosotros estábamos haciendo, no estábamos ahí le poníamos un tenedor con un trocito, ya os explicaré esta técnica, ¿no? Solo un trocito para que él supiera que lo tenía que probar. Y entonces, pues no quería y no quería y no quería y no quería, pero ya llegó un momento que él sabía que haciendo ese pequeño esfuerzo, ¿no? Que eso es lo que les tenemos que enseñar, venía lo siguiente y lo siguiente era bueno, ¿no? Y entonces cogió el alimento, se lo metió en la boca y empezó a masticarlo. Se puso triste y se dio un manotazo en la mano, ¿no? Como echándole la culpa a su mano. Pero ya ha sido él, es él quien ha dado el paso. Entonces, yo prefiero que los niños tengan ya la competencia, la destreza para poder alimentarse solos. A veces no se puede, bueno, pues haremos variaciones. Ya os digo que en esto de la alimentación se trata de hacer hipótesis y probar cosas, como en todo esto del razonamiento clínico. Vale, y después nos tendremos que fijar en cuáles son las fortalezas de los niños, ¿vale? ¿Qué cosas le gustan y cuáles son sus fortalezas? Porque por ahí es por donde vamos a poder entrar, ¿vale? Si un niño a lo mejor es bueno o le encantan los cómics, ¿no? Pues a lo mejor podemos buscar un cómic en el que hablemos de la comida y hablemos de forma natural y divertida de la comida, y esa es la forma de entrar, ¿vale? A nivel sensorial y motor, hay que hacer un perfil de este peque y para eso tendréis que pedir ayuda de un terapeuta ocupacional formado en integración sensorial o de alguien, si no tenéis a alguien cerca, de alguien que más o menos controle y os pueda ayudar. Pero evidentemente la persona que mejor lo va a hacer, y ahí reivindico otra vez la figura del terapeuta ocupacional, pues es la persona que se ha formado para ello desde el principio de su carrera. Tendremos que definir cuáles son los alimentos preferidos, los rechazados, pero no solo eso, la cantidad, la forma, el color y la temperatura, ¿vale? Saber si conoce y discrimina sabores y olores. Fijaos, esto es una propuesta, os hablo de los terapeutas ocupacionales, pero esto es una propuesta que me hizo una logopeda en un curso hace muchísimos años, ¿no? Y estoy muy de acuerdo con ella. Muchos de nuestros peques no discriminan la información olfativa y gustativa y por eso tienden a rechazar. Entonces, de la misma manera que cuando yo estoy trabajando aspectos sensoriales, como por ejemplo el tacto, gradúo mucho cómo le voy a dar la información al niño, no le meto las manos en espuma, sino que voy poco a poco con un tipo de texturas, ella estaba haciendo una propuesta similar que un poco podemos organizar el próximo día, ¿vale? Para que discriminen esos sabores y esos olores y cuando entren ya puedan empezar a procesarlos, ¿vale? Entonces, fijaos, esto va un poco por tocar las cosas, explorarlas, olerlas, llevarlas a la boca, todo eso que muchas veces, por cuestiones sociales, restringimos, ¿no? Tenéis que estar preparadas, ya os lo digo, para romper con todo lo que teníais como prejuicio que era la alimentación. Y para trabajar con la alimentación vais a tener que cocinar, vais a tener que tiraros comida encima, vais a tener que jugar con la comida.
todo esto de no se juega con la comida, lo siento, no se juega con la comida cuando tienes 10 años y tienes que mantenerte, ¿no? Tienes que mantener una educación porque estás comiendo con los demás. Pero si tienes un problema sensorial, es por ahí por donde vamos a empezar. ¿Vale? Y después a nivel sensorial sabéis que los problemas de procesamiento sensorial pueden interferir también en la planificación motora, ¿no? Y esto afecta a la masticación, al manejo del bolo, a toda la praxis oral, ¿no? A la coordinación de los movimientos de la boca. Cuando un niño no sabe mover, por ejemplo, hay niños que tienen dislalias, ¿no? Es decir, no encuentran el punto de articulación de la lengua para hacer resonar los órganos fonatorios de forma adecuada. Bueno, eso es praxis. Pues eso mismo sucede también con la alimentación. Si encima tú tienes una sensibilidad especial, ¿no? Bien porque sea mucha sensibilidad o bien porque no tengas mucha sensibilidad, todo ese proceso de masticación, de deglución, va a estar alterado, ¿no? Y por eso muchos de nuestros peques comen los trozazos que comen, ¿no? Y no mueven la comida, no hacen un bolo adecuado y tienen todos esos problemas de estreñimiento, bueno, ¿no? De diarreas, en fin, ¿vale? Tendremos porque hemos hablado de forma, color y temperatura, pero es también muy importante, y yo quiero hacer mucho hincapié, porque los estudios así lo dicen, en las texturas y las consistencias. El próximo día veremos cómo graduar la incorporación de texturas y consistencias, ¿vale? Más allá de los olores y los sabores que, por supuesto, también afectan, ¿vale? Y de nuevo tenemos que ver cuáles son sus fortalezas sensoriales. Y en este sentido es importante, cuando identifiquemos el perfil sensorial, definir qué cosas le regulan, qué cosas le ayudan a bajar, qué cosas le ayudan a procesar la información. Entonces, cuando hagamos la valoración, fijaos, todos los profesionales que he incluido. Espero no haberme olvidado de alguno, pero de alguno seguro que me he olvidado, ¿no? Por ejemplo, ya me surge uno, que sería la maestra en el cole, o la auxiliar, o la integradora social, ¿no? Que se encarga de todos estos programas. Pues ellas también tienen mucho que decir en esto de la alimentación. De hecho, las maestras de infantil, las maestras de educación especial y las integradoras suelen conseguir muchos avances que no consiguen los papás, ¿no? A veces se generalizan en casa y otras veces cuesta mucho, por eso hay que trabajar en distintos entornos. Pero fijaos, aquí cada uno, pues el nutricionista nos hablará de cuál es la dieta, de si tiene suficiente hierro, vitaminas, si está en proporciones adecuadas, el alergólogo, bueno, ¿no? Vemos aquí todos los profesionales. Hemos un poco hablado de esto, pero evidentemente, en función de cuáles sean las dificultades de alimentación, pues uno de estos profesionales tendrá más peso o menos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de niños con X frágil, de niños con autismo, de niños con TDAH, que tienen muchos problemas de integración sensorial, pues lo suyo es que el abordaje se haga, pues a lo mejor entre logopedia, psicología, terapia ocupacional, ¿vale? Y a partir de ahí, si es necesario, por supuesto, derivar al resto de profesionales. Bueno, entonces tenemos un poco que conocer cómo es la evolución de la alimentación a lo largo, ¿no?, de la edad. Entonces os he hecho aquí un esquemita muy sencillo, faltan muchas cosas, pero sí que es importante que sepáis que el desarrollo de las habilidades motoras orales, el desarrollo de las destrezas motoras generales y el desarrollo sensorial deben ser coherentes, ¿no?, para que la alimentación sea también coherente. Entonces, os pongo un ejemplo. Si un bebé ha nacido prematuro, con hipotonía, y no ha succionado, lo que va a ocurrir es que a nivel, la succión es muy propioceptiva, ahora hablamos un poquito de esto, y por supuesto muy táctil, ¿no? El bebé, cuando nace con todo esto, prematuro, a lo mejor incluso ha estado intubado, ¿no? Su sistema táctil está inmaduro. Si además no lo colocamos en posición boca abajo y no tiene estímulos porque no succiona, esa boca no se está preparando para el futuro, ¿vale? Entonces esa boca va a estar muy sensibilizada
a todos los estímulos táctiles. Y entonces cuando tenga que llegar la alimentación sólida, le va a costar mucho más. ¿Cuándo entra la alimentación sólida? Pues entraría sobre los 6 meses, ¿no? Lo que pasa es que estamos acostumbradas a dar papillas, a dar purés, pero esto es más por comodidad, ¿no? Porque se tarda mucho menos en darle el aporte nutritivo a un bebé, de esta manera que desmenuzándolo con él, jugando con él y llevándolo a la boca. Entonces, pero fijaos, para mí es muy importante esta fase en la que mi hija con 6 meses me robaba la comida del plato, ¿no? Entonces, ¿cómo les vamos enseñando? ¿no? Los frutos secos, ¿no? Que no se deben dar hasta los 3 años. Pero claro, mi hija me los pedía. Entonces, hija mía, mastica conmigo delante, ¿no? Quiero ver cómo lo masticas. Y ella abre así mucho la boca y lo gesticula, ¿no? Entonces, fijaos, si a los 6 meses el bebé no tiene preparado porque no ha succionado, porque no ha tenido esas posibilidades, por la razón que sea, que no las juzgo, pues evidentemente su boca, su complejo orofacial no va a estar preparado para el siguiente paso, que sería empezar con los sólidos. Y entonces va a incorporar estos purés con unas consistencias distintas, que a veces incluso nos las puede rechazar, ¿vale? ¿Por qué? Porque sigue sin estar preparado y entonces entra algo distinto a la leche y el niño no se siente bien con todo esto, porque esos sistemas sensoriales están todavía inmaduros, ¿vale? Entonces vamos a ir viendo como a partir de los 6 meses, el niño, su cuerpo empieza a estabilizarse, su tronco, ¿no? Ese desarrollo proximal empieza a estabilizarse. Y él ya empieza a estabilizar también un poquito el cuello y la cabeza, con lo cual ya puede empezar a hacer cositas con su boca. No mucho, no va a hacer una masticación magnífica y va a mover el bolo, no. Pero ya puede hacer ese mascado, no tiene dientes todavía, pero ya empieza, ¿no?, a juntar la lengua con el paladar y a machacar, ¿no? Y ese es el comienzo de la masticación, ese es el previo que necesitamos, ¿vale? Cuando el niño empieza a rotar y empieza a hacer los giros y empieza a voltearse o empieza a reptar o empieza a gatear, también aparecen los movimientos de rotación de la mandíbula y de lateralización de la lengua. Esto es muy bonito verlo, ¿no?, en los cursos de neurodesarrollo y claro, no nos hemos fijado mucho, pero cuando nos volteamos, nuestros ojos y nuestra lengua están haciendo ese desplazamiento. Entonces tú ves, por ejemplo, como hay niños que tienen, por ejemplo, parálisis cerebral y que su lengua todavía sigue moviéndose solo en el plano sagital, porque caminan, ¿no? Caminan todavía, ¿no?, muy poco disociados. Entonces, todo esto es necesario para que ellos puedan masticar. Si el tronco no rota, si no se da ese desarrollo típico, ¿vale? Entonces seguirán mascando y mascar, bueno, pues es machacar, no es triturar con un movimiento que después tú puedes mover en la boca, pasarlo al otro lado, seguir triturándolo, pasarlo dentro y ya después lanzar la lengua hacia afuera, ¿vale? Entonces, bueno, no nos vamos a meter aquí porque no tenemos mucho tiempo, pero un poco que veáis, ¿no?, como todo esto tiene que ir siendo coherente y las destrezas manuales, las destrezas gruesas del peque van un poco acorde al desarrollo que está teniendo también en el complejo orofacial y a lo que va ocurriendo sensorialmente. Y ya a partir de los 3 años, el niño prácticamente, teniendo en cuenta el riesgo, ¿no?, de asfixia y bueno, que hay alimentos quizás que no pueden entrar completos, ya prácticamente debería poder comer de todo, ¿vale? Todavía a lo mejor no corta con cuchillo y tenedor, entonces le tenemos que dar cortaditos a lo mejor los filetes o determinados alimentos, pero ya prácticamente el niño podría hacer todos estos movimientos, ¿no? Estas destrezas gruesas. Curro, enciende tu micro que está apagado. Curro.
Sí, Ya está. perdón. Ahora, es que se han ido incorporando y he tenido que apagar. Vale, perdón que esta vez no me he dado cuenta. ¿Esta diapositiva la había explicado? La anterior. A ver. Esta, un poco lo que os decía, es que a los 36 meses las destrezas motoras gruesas y finas del niño y las oromotoras prácticamente harían posible que entrase cualquier alimento, ¿vale? Y a esta edad, también sensorialmente, el peque ya tiene la capacidad de habituarse y de ir adaptándose a prácticamente cualquier alimento. Evidentemente en función de lo que coma su familia, de la cultura, pero podría estar preparado para que entrasen en la mayoría de los alimentos. ¿Va a tener preferencias? Por supuesto, ¿vale? Pero poco a poco puede ir descubriendo otras texturas, poco a poco puede ir descubriendo otros olores y otros sabores. Entonces, os decía que vamos a ver muy cortito lo que es el desorden de la modulación sensorial y cómo afecta a la alimentación. Pero en realidad, cuando hablamos del desorden de la modulación sensorial o de la integración sensorial, lo que estamos hablando es de cuando un niño recibe unos estímulos, puede ser que reciba muy exagerados o muy bajos. Y eso va a afectar a su vida cotidiana y también va a afectar a la alimentación. Os he preparado un cuadro donde ahora creo que quedará mejor explicado, ¿vale? Si un niño recibe los sonidos muy aumentados, esto va a interferir, por ejemplo, en el momento en el que está en el recreo. Esto va a interferir cuando vaya a un parque de bolas, pero también va a interferir cuando esté en un comedor, porque va a generar en él un estrés que va a interferir, que va a generar una emoción, una relación con la situación de alimentación que va a interferir también en todo lo que es la parte nutritiva y de alimentos, ¿vale? Pero, por ejemplo, un niño que recibe por debajo la información, imaginaos, por ejemplo, un niño que recibe poca información táctil, ¿vale? No mucha. Si recibe mucha, a lo mejor nos va a rechazar determinadas texturas, pero si recibe poca información táctil, ¿qué es lo que va a pasar? Que no se va a enterar de las cosas, entonces va a estar sucio por todos los lados. No os estoy hablando del bebé que hemos visto antes, porque la discriminación táctil va madurando hasta los 8 o 9 años, pero este peque que tiene todo esto sucio, con 10 años, con 12 años, los mocos, ¿no? Estos peques que llevan mocos siendo ya muy mayores, a lo mejor es que no están discriminando la información sensorial táctil, ¿no? O, por ejemplo, que no saben cómo llevan la ropa, ¿vale? Entonces, esto afecta a su vida cotidiana, pero también afecta a cómo mastican y cómo comen. Por ejemplo, un niño que procesa la información sensorial, que la hipoprocesa táctil, a lo mejor como no discrimina cuánta alimento tiene en la boca, lo que hace es que se llena muchísimo la cuchara y se llenan mucho la boca estos peques, porque no lo discriminan. Y entonces, como no lo discriminan, pues prácticamente no lo mueven. No son capaces, fijaos, con 2 añitos, el niño ya sabe más o menos, ya debería saber sensorialmente cuando mastica, cuando ya está suficientemente triturado como para hacer el bolo y pasarlo, ¿vale? A lo que ya sería la parte involuntaria de la alimentación, ¿no? Aparece ese reflejo de glutorio. Entonces, esta habilidad que más o menos la adquiere el niño a los 2 años, en muchos de nuestros peques que tienen un bajo procesamiento táctil, no se va a dar. Entonces se van a llenar muchísimo la boca y van a engullir. Y todo eso después, pues pasa como pasa al estómago y genera los problemas que genera, ¿no? Los primeros, que suelen ser los más habituales, los de estreñimiento, con todos los problemas que tiene el estreñimiento, a nivel de estrés, a nivel de sueño, a nivel de alimentación, ¿vale? Entonces, tened en cuenta que cuando hablamos de un desorden de la modulación sensorial y de la discriminación sensorial que os pongo aquí, puede ser tanto por arriba como por abajo, tanto hiperrespuesta, que es de lo que más hemos hablado, como hiporrespuesta, que también puede afectar a la alimentación y lo veremos ahora, ¿vale? Entonces, para que os hagáis una idea, cuando hay una hiporrespuesta, el umbral para que lleguen los estímulos es muy alto y entonces casi no le llegan estímulos, con lo cual no los discriminan, no se entera de que se ha manchado, no se entera de que le hemos llamado, no sabe muy bien
cómo está su cuerpo, ¿vale? Tiene una baja conciencia corporal cuando hablamos de otros sistemas como el propioceptivo y el vestibular. Y eso se ve reflejado en la alimentación. Si hay por respuesta, pues a lo mejor lo que os decía, tiende a llenarse mucho en la boca, le da igual si está frío o caliente, ¿no? Le da igual lo que come. No digo que tenga una conducta de pica, pero sí que es verdad que muchos de nuestros niños con un bajo procesamiento táctil, olfativo y gustativo, vemos que comen cosas que es ilógico que se las coman, ¿vale? Entonces, esto puede venir dado, no digo que no correlacionéis la conducta de pica con la hiporrespuesta, a veces puede estar también relacionada, no siempre, ¿vale? La conducta de pica es, para un poco por concretar, la que tienen muchos niños, sobre todo dentro del espectro autista, en la que comen cualquier cosa, ¿vale? Que no es alimento, que no es nutritivo. Y después, cuando hay hiperrespuesta, de lo que estamos hablando es de un umbral bajo. Entonces, cualquier estimulito pequeño nos resulta aversivo. Los sonidos, que nos toquen o tocar algo que para otros es normal y que se habitúa, o el movimiento, nos mueven y resulta que nos asustamos por cosas que la mayoría de los niños ya las procesan, ¿vale? Por ejemplo, un niño con hiperrespuesta táctil, cuando se mete un alimento en la boca, cuando por ejemplo le metemos un puré en la boca, hacen así y te sacan ese átomo que justo la turnis o la ecoturnis no ha triturado. Entonces, esa capacidad que tienen de detectar eso, ¿no? Que también muchas veces es visual, que lo encuentran, uy, y están cogiendo una motita del suelo que a ti te había pasado desapercibida. Viene dado por la hiperrespuesta. Y esa hiperrespuesta está muy relacionada con la selectividad alimentaria. Entonces, aquí os hago una propuesta de lo que serían hiperrespuestas para que lo veáis. A nivel táctil, por ejemplo, no quiere tocar materiales pringosos, rechaza ser tocado o rechaza que le corten el pelo, la ducha, ¿no? Rechazo a muchísimas cosas. Y eso es porque hay una hiperrespuesta táctil. ¿Y qué nos vamos a encontrar en oral alimentación? Que rechaza alimentos viscosos, que tiene dificultades con la transición de líquidos a sólidos, a semisólidos o a texturas mixtas. Vamos a encontrarnos muchas dificultades con estos pasos, ¿vale? A nivel auditivo, si yo tengo hiperrespuesta, voy a rechazar los espacios con mucho ruido, me voy a tapar los oídos o me va a molestar a lo mejor un reloj que está sonando y que perturba lo que estoy haciendo y me pone muy nervioso. ¿Vale? Y si eso lo traslado a la alimentación, lo que voy a hacer es huir de espacios como el comedor, ¿no? Y me voy a estar muy estresado y pendiente de todos los ruidos, con lo cual esa situación que habíamos dicho emocional y social no va a ser la más adecuada. A nivel vestibular, cuando hay hiperrespuesta, lo que vamos a encontrar es miedo a las alturas. Fijaos, si hay hiperrespuesta, cualquier movimiento me va a alterar. El sistema vestibular está en nuestro oído interno y es el encargado de organizarnos en el espacio esas rotaciones. Entonces, si yo, por ejemplo, os voy a poner, ¿no?, cuestiones sobre todo contextuales. Si yo voy al comedor y al comedor vamos todos en tromba y yo tengo esta inseguridad gravitacional, el estrés de la alimentación, porque a lo mejor también tengo hiperrespuesta táctil, el estrés que ya me genera va todavía más aumentado por la situación de hiperrespuesta vestibular. ¿Vale? Y con esto hay que tener cuidado porque cuando hay mal procesamiento vestibular y propioceptivo, que lo veremos ahora, ¿vale? Hay mal control postural, hay mala praxis y puede haber malestar, por ejemplo, en espacios como la trona. Ya han llegado las moscas, ya estamos en tiempo de moscas. Es que me está molestando una todo el tiempo. A nivel olfativo y a nivel gustativo, lo mismo. Si, por ejemplo, expresiones, ¿no?, muy habituales. Estamos en el trabajo y están comiendo en el office y llega uno de nuestros peques, aquí huele a asco, ¿no? Lo describen como una sensación, ¿no? Huele a asco. Entonces, no es ni siquiera que huele mal. Por ejemplo, lo he contado también en otros cursos hace poquito, un peque nuestro que por una cuestión olfativa
entró en una crisis y decía que se estaba muriendo, ¿no? Pues estas situaciones se nos dan eran una granja escuela, ¿no? Se nos dan constantemente en la vida cotidiana. Son muy sensibles a todo esto, con lo cual esto nos va a provocar rechazo y preferencias marcadas en cuanto a olores y sabores. Cuando hay por respuesta, también puede provocar dificultades en la alimentación. Por ejemplo, cuando hablamos de lo táctil, no siente que es tocado, busca tocarlo todo o busca un juego brusco, va mal alineado, ¿no? Tiene un bajo umbral del dolor y nos podemos encontrar que es un peque a nivel oral y de alimentación que no sabe cuándo se ha manchado. ¿Qué haríamos con este peque? Pues no le diríamos límpiate. Lo que le vamos a pedir es que lo discrimine. Esto ya os lo explicaré más detenidamente, ¿no? Pero le diremos, creo que alguien se ha manchado. ¿Dónde? Y le damos la servilleta para que él vaya discriminando esa información. Porque en la medida en la que consigamos, y se puede hacer esta reeducación de la discriminación, ¿no? De la información oral, en la medida en la que le vayamos dando esas estrategias para encontrar dónde está el alimento, dónde se le ha quedado el alimento, a lo mejor en el vestíbulo, ¿no? entre los dientes y el moflete, pues ahí muchas veces tienen unos restos de alimentación los niños que son hipoaltáctil tremendos. ¿Por qué? Porque no los notan, no los sienten, ¿vale? Como no saben lo que tienen en la boca, puede ser que tampoco mastiquen, ¿vale? A nivel auditivo, cuando hay por respuesta no nos hacen ni caso, parece que están aletargados, que la vida no va con ellos, ¿no? O a veces se convierten en buscadores, están todo el rato tocando, tocando en el caso del táctil, o están todo el rato haciendo soniquetes, porque cuando nuestro cerebro no recibe una información, la tiene que buscar. A nivel propioceptivo, el sistema propioceptivo, para las que no habéis estado en otras charlas, es el sistema de nuestro cuerpo, de nuestro esquema corporal, donde tengo mis articulaciones, dónde está cada parte de mi cuerpo, ¿no? Si mi sistema propioceptivo no organiza bien la información, porque tiene una hiporrespuesta, entonces no me entero de que tengo un cuerpo. Voy a tener mala conciencia corporal. A lo mejor voy a ser buscador, necesito sentir, me gustan los choques, los juegos un poco violentos, a veces bruxo, bien, puedo hacer esas búsquedas de información. ¿Y a qué puede afectar esto? Pues, por ejemplo, a una mala postura, a un rechazo a masticar por fatigabilidad, a una mala praxis orofacial, ¿vale? La praxis, estamos hablando de la coordinación de los movimientos. Si yo tengo un bajo procesamiento de esa información propioceptiva, yo ni sé dónde está el bolo, ni sé cómo tengo que mover mi boca, ¿vale? Esto que a nivel corporal puede ser esa postura caída o bloqueada, a nivel orofacial lo que va a hacer es que yo no sepa articular el movimiento y buscar esos movimientos armónicos de lengua y de mandíbula, ¿vale? A nivel vestibular, los niños que tienen un bajo procesamiento vestibular suelen también tener un tono bajo y a nivel postural les puede afectar y pueden no querer quedarse quietos en la silla. Pero, además, esa necesidad vestibular podemos interpretarla como un problema de conducta, ¿no? Estos peques que en realidad lo que tienen es esa necesidad de movimiento y tenemos que hacer otro planteamiento de alimentación. Os pongo un ejemplo. A lo mejor la solución no es ir corriendo detrás del niño porque tiene esta necesidad y es comer sentados en una pelota de fitness, donde el niño se puede dar este input y eso le va a permitir estar un ratito quieto para tomarse a lo mejor las 4 o 5 que le estoy pidiendo incorporar en la alimentación, se va, hace un descanso y vuelve y se sienta. Y poco a poco voy a poder ir juntando todo eso para que la alimentación, para que la cena, para que la comida pueda hacerse todos en la misma mesa, ¿no? Con esos pequeños soportes sensoriales. Ya hablaremos de todo ello el próximo día. ¿Vale? Y a nivel olfativo y gustativo, pues estos peques no se enteran muy bien de qué es lo que están comiendo, ¿no? No discriminan olores, no discriminan sabores y entonces va todo para adentro. Cuando hay por respuesta, no sienten bien y además son buscadores, con lo cual nos los encontramos oliendo, tocando, masticando. Ya veremos un poco las estrategias para cada uno de estos perfiles.
Vale, entonces, ahora lo que voy a intentar es un poco que veáis de forma global a qué va a afectar todo esto, todos estos problemas sensoriales, para que el próximo día podamos ver las estrategias. Los problemas nos los vamos a encontrar de dos tipos, ¿no? Un poco como resumen, a nivel de modulación y de reactividad, porque nos van a rechazar texturas, van a rechazar sabores, van a rechazar temperaturas, van a rechazar situaciones con estrés auditivo y puede ser que también nos rechacen situaciones de estrés vestibular, ¿vale? Todo eso en función de su perfil. Seguro que las profesionales que estáis aquí os habéis encontrado peques que nos rechazan cualquiera de estos aspectos de la presentación, ¿vale? Y después, a nivel de discriminación, sobre todo, también el vestibular y el propioceptivo, aunque no los he incluido, van a afectar mucho al control postural y a la praxis, a la coordinación, pero sobre todo a nivel táctil, muchas veces los niños no comprenden qué es lo que tienen en la boca y entonces degluten, engullen y a veces incluso niños que tienen estos problemas de discriminación nos pueden rechazar algunos alimentos, ¿no? y ser selectivos aunque tengan una hiporrespuesta porque no saben muy bien qué es lo que se están metiendo en la boca. Entonces, en este caso, en el caso de que sean problemas de discriminación, tendríamos que ir un poco a lo que vimos hace varias diapositivas, ¿no? Hacer esa reeducación, que en este caso sería educación olfativa, táctil, gustativa, para que el niño vaya interpretando todos esos estímulos. Lo veremos el próximo día. Entonces, como resumen, los problemas sensoriales van a afectar a la postura, al comportamiento, a la intolerancia y a las habilidades orales motoras. Nosotros nos vamos a meter sobre todo en el ámbito de la selectividad alimentaria, ¿vale? Pero puede tener un impacto en todo esto. Lo que decíamos, ¿no? A nivel de postura y nivel de alerta, en el patrón de succión, de masticación y de deglución alterado, porque hay dificultades con el tono, con el control postural y con el nivel de alerta. A nivel de comportamiento, evidentemente, lo que hemos dicho, cuando un niño recibe demasiada información, ya sea olfativa, gustativa, táctil, del alimento que está entrando en su boca, va a haber una respuesta, esto que llamamos reactividad. Y esa respuesta, al principio, es una respuesta adaptativa, porque para ellos, fijaos lo que decían los estudios, ¿no? En función de cómo siente, o sea, en función de las pequeñas modificaciones de colores, de formas. Hay otro estudio con formas, ¿eh? Si se presentan en formas, los alimentos cambian los sabores. Entonces, incluso con palabras conocidas o desconocidas, cuando nuestros peques reciben esta información, la reciben tan alterada que su respuesta es, quítame esto de en medio. Eso es una conducta adaptativa. Lo que ocurre es que, claro, evidentemente tu entorno, tu familia, tus padres, tus maestras, quieren que tú te nutras. Con lo cual, eso va a generar una dinámica de ida y vuelta y eso va a generar problemas en el comportamiento. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque muchas veces detectar que el problema era sensorial y retomar lo sensorial puede ayudarnos a modificar también lo conductual, ¿vale? Habilidades motoras orales, estas las tenemos que ir trabajando de forma paralela, ¿no? A lo que sería incluir a lo mejor alimentos. ¿Por qué? Porque en la medida en la que el niño vaya adquiriendo estas destrezas, ya lo hemos visto en el cuadro anterior, ¿no? Donde veíamos cómo era el desarrollo sensorial, las destrezas globales, las destrezas motoras globales y las oromotoras. En la medida en la que el niño va adquiriendo esta competencia y va siendo capaz de organizar los movimientos en su boca, también eso va a ayudar a procesar las sensaciones. Bueno. Quiero ahora que veamos un poquito lo que nos vamos a encontrar en niños con problemas táctiles, vestibulares y propioceptivos. ¿Por qué? Porque no se suelen tener tan en cuenta, ¿no? Entonces quiero entrar un poquito más adentro de esto, que nos quede muy claro que hay que tenerlo en cuenta, porque normalmente nos vamos al olfativo y lo gustativo, que también vamos a abordarlo, pero normalmente nos olvidamos de esto. Y ya hemos hablado algunas, ¿no? Pero un niño con hiporrespuesta táctil nos vamos a encontrar que tiene una pobre conciencia de su boca,
¿vale? A veces tienen hipotonía, ¿vale? Les cuesta cerrar porque no han succionado, porque han tenido esas dificultades. Se llenan mucho la boca, tienen dificultades con la praxis oral, babeo, degluten antes de masticar y no sienten que se manchan o tienen restos de comida en la boca. ¿Veis? Un poco lo que sería un bajo procesamiento táctil. Sin embargo, cuando hablamos de hiperrespuesta, pues tendríamos respuestas exageradas. Solo quieren un tipo de texturas o solo quieren un tipo de temperaturas, ¿vale? Suelen tener muchas, pues eso, ¿no? Conductas evitativas. Pues van a tener, como van a ser muy selectivos con los alimentos que van a querer ingerir, ¿vale? Van a tener pobre succión, van a evitar ensuciarse, y esto es muy frecuente, por ejemplo, en el autismo, ¿no? Hay niños que quieren que les des tú porque saben que tú no tiras la comida. Entonces, fijaos, antes os estaba diciendo, no, mejor que sea el niño el que se lo lleve a la boca. Y en estos casos en concreto, pues yo os diría, vamos primero a generar un patrón confortable y seguro de alimentación y después, cuando el niño ya esté tranquilo, sea capaz de tocar el alimento, sea capaz de que se le caiga y no entrar en barrena, entonces ya le enseñaremos a comer él solo, ¿vale? ¿Veis que lo hemos cambiado? Es que esto es lo que va a tener trabajar con alimentación. Yo antes decía, no, cuando comemos no hay que utilizar la tablet. Sí, claro que hay que utilizar la tablet. Ya veremos cómo y cómo no, ¿vale? Pero por supuesto que hay que utilizar la tablet. Hay que ser muy flexibles porque lo que queremos hacer es cambiar un patrón que está muy instaurado, entonces tenemos que ser muy dinámicas y muy creativas para cambiarlo, ¿vale? A nivel vestibular, lo que decíamos, la orientación en el espacio, cuidado con las tronas, porque si hay hiperrespuesta, estos niños, además de tener problemas de movilidad, de coordinación oral motora, pueden tener miedo y estar en una situación que les está generando ansiedad. Y si hay hiperrespuesta, cuidado porque les puede costar mantenerse sentados, porque pueden ser buscadores. Entonces, lo que os decía, utilizar un dispositivo que les permita cierto movimiento para que se quieran quedar comiendo. Y a nivel propioceptivo, tener en cuenta que antes de empezar, con peques que tengan dificultades propioceptivas, es importante darle este tipo de estímulos para que organicen mejor el movimiento, para que sean capaces de mantener la postura, para que si incrementamos el input, que ya os diré un poco las técnicas que podemos utilizar, si incrementamos todo ese input, sean capaces de organizar el movimiento dentro de la boca. Entonces, había pensado terminar estos 10 últimos minutos enseñándoos como una estrategia, ¿no? El próximo día os diré qué tipo de estrategias utilizamos, pero para que terminásemos con algo práctico. Entonces, disculpadme un minuto que voy a pedir ayuda y vamos a hacer entre todas, os quito la diapositiva, y os voy a enseñar un poco cómo haríamos con la preparación antes de comer, antes de incorporar nuevos alimentos en peques que tienen esta selectividad alimentaria. Van a ser 5 minutitos, pero sí que quiero un poco que lo veamos, ¿vale? Para que hoy ya nos llevemos algo práctico, porque el próximo día son muchas estrategias y no quiero quedarme corto. ¿Os parece? Curro, abrimos micrófonos cuando tú nos digas. Vale. ¿Os parece si hacemos primero la práctica? Perfecto. ¿Sí? Y a lo mejor el próximo día lo practicáis y podemos ya empezar un poco viendo si más o menos habéis interiorizado, ¿vale? Bueno, esto, lo que vamos a hacer ahora, voy a pedir la ayuda de mi mujer y un segundito y vamos a hacer las técnicas de preparación para la alimentación. Por ejemplo, esto puede ser algo muy dinámico. Podemos empezar con juegos, jugando al indio, con canciones, haciendo pedorretas, soplando molinillos o haciendo juegos de sonidos. Todo esto es preparación, ¿vale? ¿Esto qué va a hacer? Primero le voy a quitar un poquito de hierro y después, ahora lo vais a notar, ¿no? Cuando hagamos las distintas estimulaciones, vais a notar que de repente vuestra boca, vuestro complejo orofacial,
tiene mucha más información. De hecho, hay que tener cuidado porque es una información muy potente, sobre todo cuando la hagamos intraoral, ¿vale? Entonces, un segundito que vienen a ayudarme. Bueno, estas técnicas se pueden hacer con guantes o sin guantes. Yo normalmente las hago sin guantes, con las manos muy limpias. Hay gente que a lo mejor no está de acuerdo, pero si queremos sentir, ¿vale? Los guantes a veces nos dificultan un poco esto, sobre todo si no es algo que estemos haciendo de forma súper habitual. A lo mejor una logopeda que está todo el tiempo con la mano metida en la boca, a lo mejor tiene más manejo y no le cuesta tanto. Pero yo siempre prefiero, hacerlo sin guantes, ¿vale? Entonces, como hemos dicho, lo primero que utilizaríamos son juegos de soplo, hacer el indio, las pedorretas, sonidos, todo esto ya está preparando. Incluso yo lo que hago con los peques es que preparo una canción, ¿vale? Después vamos a hacer una parte de relajación de las estructuras, ¿vale? Vamos a relajar los maseteros, el orbicular y los bucinadores. Entonces, lo podemos hacer con un vibrador. Hay niños que al principio no nos lo toleran y hay niños que poco a poco sí que van tolerando lo que suelo hacer es un cepillo malo bueno, no quiero tampoco hacer mala publicidad, pero de estos que están en los chinos, les quitáis las cerdas y lo utilizáis como vibrador, ¿vale? Entonces, vamos a masajear, vamos a masajear los maseteros, los orbiculares y los bucinadores. Y lo vamos a hacer con el vibrador, aplicando la vibración. También lo podemos hacer con nuestras manos, con fricción. Lo primero es relajar. ¿Por qué? Porque muchos peques con problemas sensoriales pueden estar bruxando o mucha de la tensión se la van a generar en el cuello y en la mandíbula, ¿vale? Aunque no tienen buen tono, que esto contrasta con que después les va a costar masticar, primero vamos a relajar. Entonces, podemos hacer fricciones por los maseteros, de arriba abajo, fricciones en los orbiculares, presión profunda, fricciones en los bucinadores. Todo esto es fuera, después de haber cantado, después de haber hecho todos estos juegos. El niño, aunque tenga defensividad táctil, ya empieza a fiarse de nosotros. Si lo estáis haciendo, si os lo estáis haciendo, ¿vale? Vais a notar que ya tenéis mucha más información en vuestra boca. Ya tenéis más capacidad a lo mejor de planificar un poquito el movimiento porque tenéis más información. Entonces, una vez que hemos relajado, podéis hacerlo 8 o 10 veces, ¿no? En cada punto y vais bajando. Nada, se supone que tiene que ser en total, la preparación deben ser unos 5 minutitos, 5 o 8 minutos, ¿vale? Entonces, dedicáis 2 o 3 minutos a esta parte de relajación y ahora vamos a hacer un poquito de activación por los mismos músculos. ¿Cómo vamos a hacer la activación? Con golpeteos y con pellizquitos. Es así de sencillo, ¿vale? Entonces, haríamos lo mismo. Golpecitos con 2 dedos. Lo repasamos el próximo día. En la comisura del labio por arriba y por abajo, en el mentón. Y los podemos ir abriendo. También de forma horizontal. Me imagino lo estás sintiendo, se siente muchísima información, ¿no? Eso es, se siente mucha información. Tú ya sabes que tienes una boca, estás preparando la boca para que entre el alimento, ¿vale? Entonces, primero
los juegos, que los haga el propio niño. Estos también se los podemos enseñar al propio niño, ¿eh? Si vemos que el niño no quiere y tiene capacidad de imitar y no me quiere dejar a mí todavía, se los puedo ir enseñando a él, ¿vale? Después relajamos con fricciones o con presión profunda, masetero, orbicular, bueno, toda la musculatura de la boca, y después pasamos a activarla, ¿de acuerdo? 5 o 10 minutos, lo que os decía, en mi cole, todos los niños que tenían problemas de alimentación, problemas relacionados con la alimentación y sobre todo con lo sensorial, la última sesión antes de bajar al comedor la tenían o con los fisioterapeutas o con los terapeutas ocupacionales o con los logopedas, de tal manera que bajaran al comedor preparados, ¿de acuerdo? Y ahora habría que hacer la estimulación intraoral, pero esta la vais a ir practicando estos días y esa la vamos a ver el próximo día porque se nos ha hecho tarde, ¿vale? Entonces, cuando quieras, Gema, abrimos los micros. Pues ahora mismo voy a abrir. Eso sí. Claro, le pasaba tenía agujetas, que él lo achacaba a eso. Vale, os pedimos a todos que si no, no escuchamos. Las preguntas me interesan. Solamente lo abra, levanta la mano y abra el... Tenéis abajo a la derecha, aparece una mano. Te he silenciado a todos para dar las instrucciones, Curro. Nos das Vale. instrucciones, ¿vale? Lo que os decía es que para que no haya problemas con las preguntas, no sé si ya habéis recogido alguna, Gema, pero si queréis hacer alguna pregunta, lo que hacéis primero es que abajo hay un puntito aquí que se llama reacciones, levantáis la mano y entonces os doy paso, digo... Por favor, venga. Pues en este caso, Pilar, y que haga Pilar la pregunta, ¿de acuerdo? Venga. Venga. Vicen ha levantado la mano. Vicen, por favor. Hola. Mire, Hola. yo quería preguntar, Manuel tiene síndrome de Angelman y quería saber, porque antes comía muchísimos alimentos que ahora no permite. No sé por qué se ha podido producir este cambio. Bueno, o sea, esta pregunta, aunque sea de tu peque, pero sí que es verdad que es relativamente frecuente, ¿vale? ¿Cuántos años tiene? 6. 6 años. Bueno, esto, cuando son más pequeñitos, es relativamente frecuente. Que la mayoría de los niños a los 3 años empiezan a rechazar alimentos que antes no rechazaban, ¿vale? Pero cuando estamos hablando de niños con necesidades de apoyo, a nivel sensorial lo que suele ocurrir es que se empiezan a sensibilizar. Probablemente, y esto es solo una hipótesis, habría que hacer una valoración, pero probablemente lo que ocurría es que tu hijo no discriminaba la información y, entre comillas, engullía. No digo que engullese, digo que no saboreaba, no percibía, ¿vale? No discriminaba bien la información. Esto a veces sí que ocurre que llega un momento en el que empiezan a sensibilizarse y cuando lo empiezan a notar y lo empiezan a discriminar, empiezan a rechazar alimentos. Entonces, el próximo día veremos un poco una secuencia para reeducar un poquito y ver, tendríais que analizar con vuestro terapeuta ocupacional si el sistema que más está impactando puede ser el olfativo, puede ser el gustativo, puede ser el táctil. Habría que ver si son texturas lo que está rechazando, habría que ver si son sabores o incluso colores, porque hay muchos peques con Angelman que a veces se vuelven un poquito inflexibles y también muchas veces puede tener que ver con esto, ¿no? Mi experiencia con niños y niñas con Angelman es que a veces en la primera fase de desarrollo son muy dóciles y poco a poco van siendo un poquito más complejos. No siempre, ¿vale? Pero también puede ser que haya cierta inflexibilidad o cierta rigidez. Entonces, habría que analizar un poquito todo y con las estrategias que vamos a ver el próximo día
y, como siempre digo, pues acompañada por profesionales, por tu logopeda, por tu terapeuta ocupacional, hacer un plan para que comience a discriminar, para que comience a reeducar un poco los sistemas que, por lo que sea, están haciendo que ahora no quiera esos alimentos. ¿Vale? Vale. Una cosa más, una cuestión más. ¿Puede ser que tenga aspectos de hiperrespuesta e hiporrespuesta conjuntamente? Sí, ¿sabes lo que pasa, Vicen? Que, claro, como este no es un curso puro de integración sensorial, claro, yo he dicho medias verdades. Se me olvidó avisarlo al principio, pero esto es así. Muchas veces lo que ocurre no es tanto que tenga hiper o hiporrespuesta, como que lo que ocurre es que pueden ocurrir dos cosas. Una, que dependen de su nivel de activación. Por ejemplo, niños cuando están muy bajitos no discriminan la información. Y cuando están muy altos son como muy sensibles. Depende de su nivel de activación. Lo otro que puede ocurrir es que hay niños que tienen hiperrespuesta, pero, por ejemplo, hiperrespuesta táctil, pero que también se mete mucha comida en la boca. Te voy a poner un ejemplo que pudiera ser, porque eso genera presión, por así decirlo, tacto profundo, y sin discriminarlo lo engullen. Entonces he contado solo medias verdades, porque después cada niño es reactivo y hace ajustes en función de sus propias necesidades y del ambiente. Entonces un poco lo que seguramente estés observando son problemas de hiperrespuesta unidos a problemas de discriminación, y eso es relativamente frecuente. Sí que hay niños que tienen hiperrespuesta y que también tienen problemas de discriminación. Muchas gracias. Nada, Vicen. Carla tiene también la mano levantada. Venga, Carla. Sí, hola, ¿cómo están? Les saludo desde Ecuador. Hola, Carla. Bueno, muy hermosa la charla. Soy madre de un niño con síndrome de Down. Bueno, también tiene diagnósticos de autismo, pero soy también estimuladora temprana. Entonces, esta charla me ha encantado. Ahora, mi encaminado va a este tema. Yo tengo un problema muy específico con mi pequeño, que él tiene 11 años, ¿no? Pero al momento de alimentarse, como usted dice, o sea, él come de todo. Él no tiene ningún problema por ningún alimento. Lo que se le presente, lo come. Pero la situación está en que agachamos mucho la cabeza, intentamos meter la cabeza en el plato y no masticamos para nada, simplemente como usted decía, se mete la comida y simplemente la pasa. Ahora, cuando le presentamos, yo que sé, canguil o texturas más duras, es cuando las puede masticar. Entonces, como que tengo ahí ese choque y no sé cómo manejarlo. Vale, mira, te voy a contestar así de forma también un poco simple, pero eso correspondería a otro curso en el sentido de que, por ejemplo, la praxis oral, una de las cosas que has dicho, o sea, lo último que has dicho sería un poco lo ideal, sería introducir alimentos crujientes o más consistentes para que los tenga que masticar. Pero lo que solemos hacer en niños tan mayores a lo mejor no, pero lo que hacemos es una reeducación de ese movimiento. Para eso, los terapeutas ocupacionales, logopedas y fisioterapeutas formados en BOVAD, de neurodesarrollo, te pueden ayudar. Porque muchas veces lo que ocurre es que a nivel corporal no han desarrollado todas esas competencias de las que hemos hablado. Esas rotaciones se siguen moviendo mucho en el plano sagital y la lengua sigue haciendo este movimiento, ¿vale? Y cuando la lengua solo hace este movimiento sagital, empuja el bolo hacia atrás y ya aparece el reflejo, no hay posibilidades de masticación. La boca tiene que hacer a nivel de praxis movimientos de lateralización de la lengua, de rotación de la lengua y también de la mandíbula, ¿vale? Aunque parezca, no todo este complejo tiene muchos movimientos. Si no, algo tan complejo como hablar sería muy difícil. Entonces, esa reeducación, por ejemplo, la podrían hacer terapeutas en neurodesarrollo y, por ejemplo, empezarían introduciendo el alimento desde el lado. Irían enseñando primero a mascar, habría que ver también un poco cómo están las estructuras, porque normalmente no coincide la mordida, ¿vale? Entonces habría que hacer un análisis
un poco multiprofesional, ¿no? En este caso también de odontología, que ahora que estoy pensando es uno de los profesionales que se me ha olvidado mencionar antes. Entonces habría que ver un poco cómo están las estructuras y hacer una reeducación de todos esos movimientos. El próximo día veremos estrategias que también podría sumar, por ejemplo, estrategias conductuales. Nosotros a niños que engullen el alimento, lo que hacemos es le cambiamos la cuchara, por ejemplo, ¿no? y le damos una cuchara junior o pequeña para alimentarse. Y también, por ejemplo, le podemos hacer una especie de economía de fichas donde tengan que hacer algo entre cucharada y cucharada. Entonces, comen una cucharada y tienen que poner un gomet, ¿no? Y van construyendo a lo mejor una situación de dibujo, de juego, de lo que sea. Pero vamos intercalando con que tengan que hacer algo. En realidad, esto, si lo siguen haciendo a lo largo del tiempo, esto por ejemplo nos ha funcionado con uno de los niños que estaba hablando antes, con Jorge funcionó muy bien, ¿no? Porque estábamos siempre, Jorge, come despacio, Jorge. Y entonces al final, al introducirle este sistema en el que en medio tenían que hacer algo, y al tener menos cantidad, la tienen que manejar dentro de la boca y sin que sea muy tedioso, porque no hay gente que le dice, bueno, cuenta hasta 10. Si tienes que contar hasta 10, cada uno de los bocados que te metes, pues comer no va a ser nada agradable. Entonces, en este caso, Carla, te diría que hay que hacer como un enfoque pues multiprofesional y un poco ver dónde pueden estar todas las dificultades. Porque si no hay esa selectividad alimentaria, probablemente a nivel sensorial sea un niño hipo, bajo registro. ¿Y eso qué quiere decir? Que va a tener muchos problemas con la praxis, con la coordinación oromotora, ¿vale? Eso es lo que habría que reeducar. Muchas gracias. Nada, a ti, Carla. Curro, Juana tiene en los chats varias preguntas, ¿vale? Vale. Juana. Hola, Curro, buenas tardes. Hola, Juana, ¿qué tal? Mira, no te veo. Hay preguntas aquí de gente que no tiene micro, entonces te las voy a ir pasando yo, ¿vale? Vale, perfecto. Mira, Lorena dice que has hablado de utilizar alimentos por los que tienen preferencia como reforzadores, motivadores, para introducir nuevos. ¿Es igual de válido utilizar una actividad que le guste, un vídeo de YouTube que le gusta mucho o cosas así como reforzador de aproximaciones? Sí, eso lo vamos a ver todo el próximo día, ¿vale? Cómo utilizarlos para que no se nos vuelva en nuestra contra, ¿vale? Pero efectivamente, de hecho, hay veces que tiene mucho más sentido que sea un postre o que sea, pues eso, incluso una chuche de después, porque estamos en el momento de alimentación, o unas patatas o lo que sea, que la tablet. Que la tablet... si se utiliza bien no hay ningún problema, pero la mayoría de las veces lo que me dice la experiencia es que no se utiliza bien. Porque cuando comemos es importante que estemos presentes en el momento de la alimentación para que discriminemos los olores, para que discriminemos los sabores, para que hagamos una buena planificación del movimiento y no se convierta en un acto puramente deglutorio, ¿vale? Entonces, la tablet o una canción es igualmente válido, pero muchas veces aquí pues, esos alimentos que le gustan encajan perfectamente con la dinámica de alimentación. Seila pregunta que si puede ser problema sensorial que no tolere que personas cercanas a él coman delante suya, llegando a intentar agredir a la persona. Muy bien, Seila, sí. Sí. Yo, por ejemplo, yo como alguien coma con la boca abierta, termino agrediéndole. Lo que pasa es que no le pego porque soy capaz de inhibirme, pero mentalmente estoy casi agrediéndole. Sí, efectivamente, Seila, muy buena pregunta. Muchos de nuestros peques se sensibilizan absolutamente y no pueden ver a otra persona comiendo. Yo a veces me pregunto si el origen pudo ser sensorial. Creo que el origen pudo ser sensorial. Evidentemente se ha convertido en algo conductual, ¿vale? Pero, por ejemplo, yo he tenido casos de misofonía, que es como una hipersensibilidad auditiva muy extrema, y estos niños, fijaos, ni siquiera ya no era comer, que por supuesto no te dejaban comer al lado suyo. No te dejaban a lo mejor...
hacer así, un ruido muy sencillo en la boca, ¿vale? Y esto lo describía, este era un niño con autismo de alto funcionamiento, lo describía como que le entraba por el oído y le dolía por todo el cerebro y se distribuía como hormiguitas. Y él se lo tenía que quitar haciendo así en el oído. Y se pasaba un rato haciéndose así en el oído, que lo que hacía era darse otro estímulo sensorial, entre comillas, para tapar esa información tan fuerte, tan potente que no era capaz de tolerar. Débora pregunta que le gustaría saber cómo se puede distinguir una hiporrespuesta olfativa si es el único motivo para llevar mucho alimento a la boca y comer sin más. No. De hecho, lo que os digo, he dicho como muchas medias verdades, no mentiras, pero medias verdades. Normalmente el que se llene mucho la boca está más relacionado con el táctil. La hiporrespuesta olfativa lo que va a hacer es que coman un poco de todo, sí, también como suele ir unido la hiporrespuesta táctil, la propioceptiva, la olfativa y la gustativa, suelen llevarse mucha comida a la boca, pero a veces, como decía antes, esa respuesta no es solo de hiporrespuesta olfativa, gustativa o táctil, puede ser también de una hiperrespuesta, ¿vale? ¿Por qué? Porque se mete mucho alimento para, por así decirlo, llenar la boca, dar un poquito de tacto profundo, de propiocepción, y entonces sin moverlo dentro de la boca, ¡pum!, lo llevan para adentro. Hay que tener en cuenta que después cada niño hace sus propios ajustes. ¿En función de qué? Del contexto, de si mi padre es más permisivo, de si es menos permisiva, de si es con la maestra o si no, ¿vale? Entonces hay niños que se pueden estar llenando la boca y tener hiperrespuesta también. Y Ana María Martín del Centro María Montessori plantea que cuando hablamos de niños que presentan bajo procesamiento, en ocasiones también se suma dificultad en deglución segura tipo disfagia. ¿Que si has trabajado con este tipo de alumnado? Preguntan. Claro, sí. Efectivamente, estos alumnos, muchos de ellos no tienen control postural y efectivamente tienen riesgo de aspiración, ¿no? O de falsas rutas que llaman los franceses. Y es que el alimento, en vez de ir por la vía digestiva, vaya a vías respiratorias. ¿Esto qué es lo que provoca? Pues normalmente atragantamientos pequeños y tos, ¿no? Pero claro, si es con mucha frecuencia, porque no hay un buen control postural, no hemos entrado en esto, pero esto es una parte también muy bonita de la alimentación, si no hay un buen control postural hay mucho más riesgo de esas falsas rutas y por tanto de asfixia. Pero el riesgo gordo no estaría en la asfixia, porque para eso solemos darles alimentos pequeñitos. El riesgo está en las infecciones, en las neumonías repetidas, ¿vale? Y por ejemplo, muchos de nuestros peques no tienen reflejo de tos o lo tienen muy inhibido. Y entonces esas falsas rutas, o esas aspiraciones con agua, muchas veces si no tenemos en cuenta toda la parte postural, o con los purés, van cayendo en el pulmón y van generando neumonías. Entonces estos niños tienen que comer con pulsioxímetro, ¿vale? Para saber si efectivamente estas cuestiones posturales y de manejo del bolo previamente, ¿no? De moverlo, de movilizarlo, de que entre todo a la vez, si todo ese manejo del bolo y esa parte ya no controlada de la deglución genera falsas rutas o aspiraciones, es importante que coman con pulsioxímetro, ¿vale? Para saber la saturación, porque si empiezan a saturar bajito, que nos están haciendo aspiraciones silentes, o sea que no nos estamos dando cuenta y no hay reflejo de tos. Elizabeth plantea que si todo lo que has hablado, aunque hay menos investigación en adultos, que si se podría extrapolar de niños a adultos. Pues mira, no puedo decirte otra cosa que no he encontrado ningún estudio de alimentación y problemas sensoriales en adultos. También es verdad que no lo he buscado, ¿vale? Sí que hay muchos problemas de integración sensorial en población adulta, por ejemplo, con trastornos de la salud mental o relacionados incluso con otras patologías con daño cerebral.
pero las cuestiones de alimentación, realmente la diferencia estaría un poco en el análisis, ¿no? Porque en el adulto lo más probable es que sea algo que viene desde que es pequeñito o que ha sobrevenido. O sea, no te sé decir exactamente si el origen puede ser sensorial, pero sí que te digo que las estrategias que vamos a utilizar el próximo día sí que te van a servir también con el adulto, adaptándolas, por supuesto, ¿no? Pero cómo secuenciar y cómo organizar esa información sí que puede ayudar. Te leo la siguiente, de Minerva. Un alumno de 13 años, TEA, no verbal, con muchos problemas de conducta en la alimentación, muchos rituales durante ese momento, dispuesto a comer, pero al metérselo en la boca, escupirlo, tirar el pelo, agresión al adulto y a veces luego seguir comiendo aquello que 5 segundos antes había rechazado. Creo que hay un problema sensorial de base importante. Quizás hiperrespuesta. ¿Sería recomendable comenzar terapias sensoriales desde el inicio? Bueno, este es un caso difícil. La edad condiciona mucho. Mira, yo creo que este niño tiene respuestas condicionadas. Es decir, tiene estos rituales y estos patrones que le dan seguridad. También la agresión, entre comillas, forma parte de esos rituales. Y esa agresión es una regulación. Efectivamente, probablemente tenga hiperrespuestas desde que es pequeñito y eso se ha unido a malas experiencias. Entonces, os pongo un ejemplo que es como muy frecuente, ¿no?